Hola, familia de la noche. Bienvenidos de vuelta a Yareli Aida. Hoy vamos a descender a las entrañas de un monstruo que millones de personas alimentan cada día. Un laberinto de túneles y acero que es el sistema circulatorio de una de las ciudades más grandes del mundo. Pero todos sabemos que en las venas más profundas, a veces corren cosas que no deberían estar ahí. Hoy les traigo una historia del metro de la Ciudad de México. Una historia que nos recuerda que perder el último tren de la noche podría significar perder mucho más que solo el camino a casa. Acomódense, porque las puertas se están cerrando. Próxima estación, La Inquietud. Para Rodrigo, la línea 2 del metro era como el torrente sanguíneo de su propia vida. Un mal necesario. Cada día, el mismo trayecto, de Taxqueña a Hidalgo por la mañana y de Hidalgo a Taxqueña por la noche. Era un godínez hecho y derecho, y el viaje nocturno era su descompresión, el lento regreso a la normalidad después de 8 horas en una oficina que olía a café rancio y desesperación silenciosa. Pero esa noche de jueves fue diferente. Se había quedado tarde, cerrando un reporte urgente. Eran casi las 12. La estación Hidalgo estaba extrañamente vacía, fantasmal. Cuando el tren llegó, con ese concierto de chirridos que tanto amaba, subió a un vagón casi desierto. Se sentó y sacó el celular por puro reflejo. Eran las 11:58 p.m. Calculó, si todo salía bien, en unos 25 minutos estaría en Taxqueña. El viaje comenzó normal. Bellas Artes, Zócalo, Pino Suárez. Pero entre Pino Suárez y San Antonio Abad, el tren se detuvo en medio del túnel. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndolo todo en una oscuridad total. Un clásico. Rodrigo suspiró, resignado. Pero el apagón duró más de lo normal. 10, 15 minutos en una negrura absoluta, con el único sonido de la respiración de los otros pocos pasajeros. Cuando las luces volvieron, parpadeando débilmente, Rodrigo miró su celular. La pantalla estaba congelada. Las 11:58 p.m. Su reloj de pulsera, un viejo Casio digital, también. Las 11:58 p.m. El tren se sacudió y arrancó de nuevo, pero su velocidad era extraña, casi perezosa. Y entonces, la voz del altavoz, usualmente monótona y clara, sonó distorsionada, como si saliera de una radio vieja. Próxima estación. Tlatocan. Rodrigo frunció el ceño. ¿Tlatocan? No existía ninguna estación con ese nombre en la línea 2. Debía ser una broma, un error del sistema. Pero cuando el tren se detuvo y las puertas se abrieron, el aliento se le heló. La estación no era como ninguna otra. Las paredes no eran de azulejo blanco o naranja, sino de una roca volcánica negra y porosa que parecía absorber la luz. No había un solo anuncio publicitario. Solo el nombre Tlatocan grabado en la piedra con una tipografía antigua, casi prehispánica. Nadie bajó. Nadie subió. Las puertas se cerraron y el tren continuó su viaje lánguido. Rodrigo miró a los otros pasajeros. Eran quizás 5. Una pareja de jóvenes abrazados, un hombre con un portafolio y una anciana con un rebozo. Ninguno parecía sorprendido. Era como si para ellos, Tlatocan fuera una parada tan normal como Chabacano. El tren volvió a detenerse. Próxima estación. Obsidiana. Esta vez, el andén era de un material liso y negro que brillaba como vidrio oscuro. El aire que entró al vagón olía a tierra mojada y a algo más, algo dulzón y metálico. Las puertas se abrieron y solo una persona subió. Era una mujer, ni joven ni vieja, con el cabello increíblemente largo y negro. Llevaba una canasta. No vendía dulces ni chicles. En la canasta, había manojos de hierbas secas y lo que parecían ser pequeños amuletos hechos de hueso. Se sentó frente a Rodrigo y le sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos, que eran de un negro tan profundo que no reflejaban las luces del vagón. ¿Un atajo, joven?, le susurró, y su voz sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. Un recuerdo por un atajo. El tiempo aquí se enreda. ¿Puedo ayudarte a salir? Rodrigo, aterrado, negó con la cabeza sin decir palabra. La mujer se encogió de hombros y su sonrisa no vaciló. Fue entonces cuando, por la ventana, en la oscuridad del túnel, vio algo moverse. No era una rata.
Era una figura alta, increíblemente delgada, de un color pálido casi luminoso. Se movía a 4 patas, pero con la velocidad de una araña, corriendo a la par del tren sobre las vías. Sus extremidades eran demasiado largas, sus articulaciones se doblaban en ángulos imposibles. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde deberían estar los ojos y la boca. Un hombre riel, un críptido nacido del metal y la prisa. Rodrigo apartó la vista, con el corazón martillándole en las sienes. La voz del altavoz volvió a sonar, cada vez más corrupta. Próxima estación. Mictlán. Próxima estación. Xibalbá. Entendió la verdad con una claridad espantosa. Esto no era un tren. Era una red. Un sistema de transporte para cosas que no pertenecían a su mundo. Él se había subido por error, y ahora estaba siendo arrastrado hacia un destino que no estaba en ningún mapa. Los otros pasajeros no eran humanos. Eran entidades, o quizás, almas que habían aceptado el trato de la mujer de la canasta. Las puertas se abrieron una vez más, pero esta vez no había estación. Solo la oscuridad absoluta del túnel. La mujer de la canasta lo miró fijamente. Última oportunidad, susurró. Rodrigo tomó una decisión. Quedarse en este tren era aceptar un final desconocido. El túnel era aterrador, pero era una oportunidad. En un impulso, se levantó y saltó del vagón hacia la negrura. Corrió. Corrió sobre el balasto, tropezando en la penumbra, con el sonido de los rieles zumbando a su lado. Detrás de él, escuchaba el traqueteo del tren que se alejaba, pero también escuchaba otro sonido, un chasquido rápido, rítmico, que se acercaba. El sonido de la criatura pálida que había visto por la ventana. No se atrevió a mirar atrás. Siguió corriendo, guiado solo por la tenue luz de las lámparas de emergencia del túnel. Y entonces, a lo lejos, vio una luz más brillante, más familiar. Un resplandor de azulejos blancos. Vio la silueta de la estación Viaducto. Con el último aliento, se arrojó al andén justo cuando el chasquido sonaba casi en sus talones. Se quedó ahí, jadeando, en el suelo de una estación ahora completamente vacía. Miró su celular. La pantalla cobró vida. Eran las 4:15 AM. Había perdido casi 4 horas en un viaje que debía durar minutos. Pero estaba vivo. Estaba a salvo. Revisó sus bolsillos por instinto. La cartera, las llaves, todo estaba ahí. Pero entonces, notó algo. Dentro de su cartera, siempre llevaba una foto pequeña y gastada de su hermana pequeña, la que había partido hacía años. La foto ya no estaba. Un recuerdo por un atajo. Él no había aceptado el trato, pero había tomado la salida. Y esas cosas, en ese otro metro, siempre cobran su peaje. Espero que esta historia los haya hecho pensar 2 veces antes de quejarse por un retraso en el transporte. Nos recuerda que debajo de nuestras ciudades, en la rutina de nuestro día a día, existen grietas. Y a veces, si no tenemos cuidado, podemos caer en ellas. La próxima vez que estén en el último vagón, muy noche, y las luces parpadeen, pregúntense, ¿están seguros de a dónde se dirige este tren? Los leo en los comentarios. No olviden dejar su me gusta y suscribirse. Buenas noches, y por favor, tengan cuidado al bajar. Nos vemos en la próxima pesadilla, aquí, en su canal, Yareli Aida.